Cordial saludo para todos. Un tema muy agradable y muy diferente de estudiar en física clásica es el tema de caída libre. Veamos aquí algunos conceptos fundamentales de lo que es la caída libre. Entonces, caída libre es simplemente el movimiento vertical que realizan los cuerpos en el vacío. Ojo, debe ser en el vacío. La razón es, y la explicación es muy sencilla, porque si un cuerpo es soltado en un medio, como por ejemplo el aire, este se opone al libre movimiento del cuerpo y por consiguiente el movimiento no sería caída libre. Entonces la caída libre solamente se da en ausencia de aire o en el vacío. Todo lo que se realice aquí en la Tierra no es caída libre. Existe una constante universal para el estudio de la caída libre, que es la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad tiene un valor g de 9.8 metros por segundo al cuadrado. O en el sistema inglés de ingeniería, el mismo valor convertido a las respectivas unidades inglesas es de 32.2 pies por segundo al cuadrado. Esta constante es universal y tiene una ligera variación en los polos y en el ecuador terrestre. Las fórmulas fundamentales de caída libre, digamos que son estas cuatro. No vamos a hacer la demostración, dado que no es el objetivo de un curso de física elemental. Entonces, las cuatro fórmulas fundamentales de caída libre son: la primera, la velocidad final es igual a velocidad inicial más o menos aceleración por tiempo. Se utiliza el juego de signos, positivo cuando el cuerpo está bajando y negativo cuando el cuerpo está subiendo. Segunda fórmula, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial v sub 0 al cuadrado más o menos 2 veces gravedad por altura. Tercera fórmula, altura, fórmula de altura, es igual a velocidad inicial por tiempo más o menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Cuando estamos hablando de la gravedad estamos hablando de este valor de 9.8 o similares. Y finalmente otra fórmula alterna para calcular la altura del cuerpo es h igual v sub 0 más v sub f sobre 2, o sea, sería el promedio de las dos velocidades del cuerpo, la velocidad inicial y la velocidad final, y todo este factor multiplicado por el tiempo. Un ejemplo clásico de caída libre es el que aparece aquí a continuación. Entonces tenemos un edificio en donde se lanza un objeto verticalmente hacia arriba con una velocidad v sub 0, alcanza una altura máxima en el punto B. En este punto B la velocidad es 0 porque el cuerpo empieza a bajar, llega al nivel de referencia que es el punto C. Observen que la aceleración de la gravedad, el vector de la gravedad, va en este sentido hacia abajo y finalmente el cuerpo recorre toda la altura del edificio, pero esta altura ya se considera con un valor negativo porque está por debajo del nivel de referencia. Entonces esta es la trayectoria que describe el movimiento desde A, pasando por B, llegando hasta C y terminando en D. El análisis completo de ese movimiento está ilustrado en las siguientes tres ecuaciones. Entonces, para la trayectoria AB, la fórmula fundamental, no las vamos a demostrar, repito, es altura es igual a, observemos la trayectoria AB, es desde el inicio del movimiento hasta la altura máxima. Entonces, la fórmula fundamental es altura es igual a velocidad inicial por tiempo menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Se utiliza el signo menos porque
la gravedad se toma como negativa. En la trayectoria AC, miren que en el punto AC no hay altura. Simplemente el móvil empezó en A y llegó al punto C, no recorrió ninguna altura. Entonces, para la trayectoria AC, la fórmula que se usa es 0, que es la altura, es igual a velocidad inicial por tiempo, menos gravedad por tiempo al cuadrado, y todo esto partido por 2. La gravedad se sigue tomando con signo negativo. Pero en la trayectoria CD, la altura es negativa porque está por debajo del nivel de referencia. Entonces la fórmula fundamental va a ser menos h es igual a velocidad inicial por tiempo menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Estas tres fórmulas entonces son las que se utilizan para describir el movimiento de una partícula que se lanza desde una estructura, desde un edificio, se lanza verticalmente hacia arriba y comienza a descender hasta que llega al piso con una velocidad final de 0. Entonces está ahí la nota aclaratoria. En la trayectoria C la altura es 0 porque vuelve al mismo nivel de referencia. Un caso especial de caída libre, o un concepto muy importante que tenemos que tener en cuenta, es el siguiente. Cuando se lanza un objeto verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial v sub 0, al llegar al punto máximo, a la altura máxima, la velocidad es 0, pero cuando empieza a descender, la velocidad va aumentando a medida que transcurre el tiempo hasta que llega al piso con velocidad final 0. A este tiempo que se demora la partícula en subir desde el punto mínimo hasta la altura máxima se llama tiempo de subida, T sub S. Y el tiempo que tarda en bajar la partícula desde la altura máxima hasta el nivel de referencia se llama tiempo de bajada. El tiempo de subida evidentemente es igual al tiempo de bajada, por lo que la velocidad inicial es igual a la velocidad final.